Hola, esto es Historias del Espectáculo y aquí os voy a contar todo lo que hay detrás de las canciones, cantantes y actores que han sido parte de nuestra vida. Hoy... Espero que no tengáis la tentación de pensar que para contar esta historia estoy recurriendo al amarillismo o a la exageración, porque cualquier cosa que diga de la vida de este personaje tiene bastante de negativo. Sí, eso es así y yo no lo puedo evitar. Son la vida de esas personas que a veces se pasan de maraca y se convierten en auténticos monstruos como este lo fue. Bueno, ya estoy exagerando adjetivos y no quiero hacerlo. Pero lo cierto es que él se puso desde el principio de su existencia el uniforme de machista y entonces abusaba de los demás, de sus compañeros en el trabajo y de sus mujeres en la cama y de los personajes con los que convivía en su vida. Me va a resultar difícil contar todo esto y aguantar los adjetivos de amarillismo. ¿Estás exagerando? No, la verdad es que su vida fue exageradamente negativa. Terence Steven McQueen, al que conocemos con el nombre de Steve McQueen, nació el 24 de marzo de 1930 en Beech Grove, Indiana, en Estados Unidos. Sus padres eran William McQueen, un marino mercante alcoholizado que abandonó a su esposa antes de que él naciera, y de una adolescente llamada Julia Crawford que se refugió en la bebida una vez que fue abandonada. Se crió en casa de un tío suyo en el estado de Missouri y a los 12 años ya era un joven rebelde que había sido detenido en varias ocasiones. El tío tomó la decisión de enviarlo con su madre, que residía en Los Ángeles en compañía de su novio, quien le propinaba continuas palizas tratando de cambiar su comportamiento, y Steven, harto de ser apaleado sistemáticamente, se fugó de casa. Acabó pasando 18 meses en Chino, el reformatorio más famoso de California. Al salir de ahí, la vida en la calle y a ganarse el pan de cualquier manera, en un carguero, en una plataforma petrolífera, en el circo y hasta en un burdel en el que era el chico de los recados. A los 17 años ya había vivido más vidas que muchos adultos. Sin saber qué hacer exactamente, se alistó en los Marines. Allí permaneció 5 años, de los cuales la mayor parte del tiempo lo pasó en el calabozo. Al licenciarse, decidió que quería ser actor, y así comenzó a estudiar en el famoso Actors Studio de Nueva York. Esos comienzos tan traumáticos marcaron su vida para siempre. Había dos Steve McQueen. Uno era el personaje seguro que aparentaba en las películas. No era él. Su fuga en moto en La Gran Evasión y ese Steve McQueen botando con su Mustang por las calles de San Francisco en Bullitt eran pura falsedad. El auténtico protagonista era Bud Dickens, un gran especialista y buen amigo al que conoció gracias a su mutuo amor por la velocidad. En la vida real, su imagen también es falsa. La masculinidad relajada que transmitía, la seguridad en sí mismo, el desparpajo, nada de eso era real. Tras su hermosa fachada, lo que había era un manojo de inseguridades, un hombre lleno de complejos, arrogante con sus compañeros, abusivo con sus parejas. El galán que reinventó la masculinidad moderna era un misógino, machista y violento, y se sentía orgulloso de ello. Lamento tener que aplicar esos calificativos a un personaje, pero la realidad es la que es y no se puede cambiar. Él sí cambió con el tiempo. Luego lo veremos. Se arrepintió profundamente de todo lo que había hecho y así lo manifestó. Así que vamos a seguir de momento con su parte negativa hasta llegar a lo bueno, que también lo hubo. Gracias a su aspecto físico, Broadway no tardó en reparar en él, y él en fijarse en una bailarina con la que se cruzó por la calle. Le dijo: «Eres muy guapa». Y 4 meses después
Ya estaban casados, así se hacen las cosas. Ella se llamaba Neil Adams y era una bailarina de origen filipino. Por cierto, era tía de Isabel Presley, quien fue la primera esposa de Julio Iglesias y de otros muchos. Sí. Con ella trabajó en la adaptación de Un sombrero lleno de lluvia. A él lo echaron a los 10 días y Neil tuvo que mantenerlo. Al llegar de trabajar, le hacía la cena y un día que por falta de tiempo compró un plato de comida congelada, él se lo estrelló contra la pared. Cualquier otra lo habría dejado, pero ella tenía auténtica fe en él y presionaba a su agente para que le diese una oportunidad. Creía que él solo era un chulo, pero tras prestarle atención vio algo que después verían millones de espectadores. Un fuego que había en su mirada, aquella mezcla de chulería e indefensión. Él mismo lo definía así. Hay algo en mis ojos de perro lanudo que le hace pensar a la gente que soy mejor de lo que soy. ¿A eso le podríamos llamar cinismo? Mientras McQueen se gastaba el dinero de Neil en drogas y prostitutas, ella le buscaba trabajo y le ayudaba a pulirse. Fue ella quien le aconsejó que cambiase su nombre de Steven a Steve y también le recomendó que se quitase la camisa en las películas. Decía, tenía un gran cuerpo, así que le dije, deja que la gente te eche un vistazo en algún momento de la película. Gracias a sus pequeñas intervenciones en series de televisión, acabó protagonizando una adaptación de la novela de Harold Robbins, Nunca ames a un extraño. Y también acabó en la cama de su coprotagonista, Lila Milan o Lita Milan. Acostarse con sus compañeras de rodaje se convirtió en tradición. Anne Margaret, Faye Dunaway, en fin, toda una saga de artistas que pasaban por el tálamo. Luego se lo restregaba con orgullo a Neil, y eso también era una tradición. Cuanto más crecía su poder en Hollywood, más aumentaba su ansia de sexo, drogas y de desaparecer durante días con sus amigos. Entre ellos, el tristemente célebre Jay Sebring. Con él, gracias a ser tan mujeriego, salvó su vida. Jay lo había invitado a una fiesta en casa de Sharon Tate, de quien ambos habían sido amantes. McQueen confirmó su asistencia, pero por el camino se le cruzó una de sus amantes y cambió de planes. Aquella noche, todos los asistentes a la fiesta fueron asesinados. También Sebring. La investigación descubrió que el nombre de McQueen estaba en la lista de Manson, quizá por algún antiguo agravio relacionado con los sueños de grandeza del asesino. A partir de aquella fecha sangrienta, Steve siempre fue armado y también obligó a su mujer a ir con una pistola. McQueen se volvió paranoico y no asistió al funeral de Tate. Roman Polanski nunca se lo perdonó. A finales de los 60, el público ya se había rendido a su encanto en la pantalla. En pantalla era seductor y carismático, y todo lo que trascendía de su vida privada, los coches, las motos, las carreras, su leyenda de libre y salvaje que acumulaba encontronazos con la policía por conducir demasiado rápido y demasiado colocado, era justo el referente que la contracultura demandaba. Y no solo era su imagen, sus películas se contaban por éxitos. Había logrado robar plano a Yul Brynner en Los Siete Magníficos. Su papel en La Gran Evasión cimentó su aura de rebelde indomable. Y para acabar de completar ese cuadro, llegó Bullitt. Esa fue la película que lo encumbró. Era la estrella más importante del momento, incluso por encima de su odiado Paul Newman. Esa era la cara de la moneda. En la cruz estaba lo insufrible que era en el plató, siempre buscando gresca, con directores, guionistas, productores y compañeros. Tanto es así que su agenda se fue quedando vacía. Él aprovechó ese momento para lanzarse al proyecto con que siempre había soñado, una película sobre las 24 horas de Le Mans.
fue un fracaso rotundo. Neil voló a Francia para estar con él y él acudió al aeropuerto con otra mujer, y durante el tiempo que estuvo allí, todo el tiempo estuvo rodeado de groupies. Y a pesar del descaro con el que él paseaba a sus amantes, interrogó a Neil para descubrir si alguna vez le había sido infiel. Ella acabó reconociendo que se había acostado con un actor. Él apareció con una pistola y se la colocó en la sien y mantuvo el dedo en el gatillo hasta que confesó que había tenido una aventura con Maximilian Schell, el ganador del Oscar por Vencedores o Vencidos. Esa noche él le pegó una paliza y la siguiente también. Días después ella descubrió que estaba embarazada y él se negó a aceptar que fuese suyo. Adams se fue a Londres a abortar. Se divorciaron en octubre de 1971 y él se refugió en el alcohol, la marihuana y el peyote. Entonces apareció otra de esas películas icónicas que forjaron su imagen. La huida, y con ella una nueva partener a la que llevarse a la cama y otra carrera prometedora echada a perder para satisfacer su ego. Ally McGrath, la estrella de Love Story, la chica de moda de Hollywood y una de las estrellas con más proyección de la industria, además de mujer del todopoderoso productor Robert Evans, había concebido la huida como un vehículo para el lucimiento de su esposa, pero lo que consiguió fue perderla en brazos de McQueen. Después de conseguirla, no tardó en acostarse con otras mujeres y humillar a McGrath. La obligó a dejar de trabajar. Ella, que había encadenado Love Story y La huida, era una de las actrices más demandadas, pero con McQueen se convirtió en una sencilla ama de casa que le servía la cena a su marido a las 6 de la tarde para evitar sus ataques de ira. Al igual que Adams, McGrath tuvo que aguantar como McQueen le restregaba sus conquistas y la golpeaba. Por supuesto, él pasó toda la relación acostándose con otras mujeres y drogándose. Ella dijo: estuvo drogado todos los días de nuestra relación. Decepcionado con Hollywood, que cada vez aguantaba menos sus desplantes, se enfrascó en una adaptación de Ibsen, Un enemigo del pueblo, donde apareció gordo con el pelo largo y desastrado para demostrar que era algo más que un hombre guapo. Fue un auténtico fracaso, claro. Cuando McGrath se plantó y decidió volver al cine, él la amenazó con el divorcio y cuando se mantuvo firme, le ofreció dinero para que no trabajase, pero esta vez ella fue inflexible y su película Convoy, en la que formó pareja con Kris Kristofferson, fue un auténtico éxito. Él, a esas alturas, ya tenía una nueva esposa en la recámara, una modelo de 20 años más joven llamada Barbara Minty. Entonces, a pesar de encontrarse en el momento álgido de su carrera y cobrar más que ningún actor en el mundo, inexplicablemente dejó de trabajar. Se refugió en su casa de Malibú y dedicó sus días a beber, fumar y montar en moto. Solía unirse a la banda de motoristas Ángeles del Infierno. Era un hombre acomplejado por su falta de educación. Tuvo una carrera en la que se recuerdan media docena de éxitos, pero también protagonizó un buen número de fiascos y sobre todo una lista inmensa de papeles rechazados, desde Alguien voló sobre el nido del cuco o La hija de Ryan, en muchos casos por no ser suficientemente viriles para su manera de entender la vida. Era una estrella que solo necesitaba aparecer en pantalla para despertar atención, pero su comportamiento insufrible provocó que los guiones dejasen de llegar. En sus últimos años abrazó el cristianismo evangélico. McQueen encontró en la religión la paz espiritual. El actor se volvió más amable y menos egoísta. Incluso llamó a todos aquellos a los que creía haber hecho daño durante su vida, principalmente a sus exmujeres, para pedirles perdón.
Su declive artístico coincidió con el físico. A los 50 años le diagnosticaron cáncer. En su lucha contra esa enfermedad, el actor buscó soluciones alternativas en México, en Ciudad Juárez. Se sometió a tratamientos costosísimos en manos de un curandero. McQueen murió a los 50 años en noviembre de 1980, dejando como legado una imagen arrebatadora que la publicidad sigue explotando y que permanece incólume a pesar de las historias que hijos, esposas y compañeros han contado de él. Bueno, menos mal que al final de su vida se arrepintió y pidió perdón. Llamó personalmente a todas sus exparejas para disculparse por lo que les había hecho. Algo bueno tenía que tener. Lo cierto es que, como en el caso de Hutch, el que se arrepienta en el último momento no disculpa nada de lo que hizo, pero no vamos a ser más papistas que el Papa, y la religión católica dice que un arrepentimiento sincero al final de tu vida, así sea en el último segundo, merece el perdón de Dios y también el nuestro. ¿Por qué no? Porque hay que comprender que tuvo una infancia muy negativa, de la cual no existen fotografías. He buscado fotografías por todos lados de su infancia y no las hay. Se ve que las palizas que le daban lo hacían huir hasta de las cámaras. En fin, os quiero dar la bienvenida a todos los que estáis visitando el canal y os invito, a los que no lo estáis todavía, a suscribiros, y cuando lo hagáis, por favor, comentarlo con vuestras amistades para que también vengan y seamos esa gran familia que yo sueño que lleguemos a ser. Y cuando lo hagáis, por favor, darle al mochilike y a la campanita a los nuevos suscriptores para que os puedan avisar de las novedades del canal. La campanita. ¡Cling! Hasta la próxima.